Listo, aquí. Listo, ya está. Bien, el tema de hoy, chicos, es la oración simple. Hay muchos tipos de oración simple, oración compuesta, la clasificación de la oración, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver, digamos, la parte inicial, ¿cierto?, de la oración, porque la oración compuesta no la podemos ver en una clase con la oración simple, es muchísima, muchísima información. Bien, entonces, ¿qué debemos saber acerca de la oración, no? La teoría siempre menciona que la oración es un conjunto de palabras que tiene sentido completo, y las personas creen que es solamente el sujeto con su predicado, ¿no? Juana cocina todos los días, Julio sale a correr en las mañanas, María lava la ropa, o sea, sí son oraciones, es cierto, todo lo mencionado son oraciones, pero son las oraciones tradicionales, típicas. Un simple saludo es una oración, ¿no? Si comienzo diciendo buenos días, buenas tardes, eso es una oración, ¿no? El decir socorro, una sola palabra, auxilio, y no es un verbo, ¿eh? Ya está, ahora sí. ¿Todo bien, chicos? ¿Están ahí? Creo que el internet está, la señal de internet está un poco baja, un poco lenta. Sí, chicos, a ver. Quiero saber si están ahí. Aquí mis. Ok, gracias, gracias. Sí, ahí están, ya, perfecto, chicos. Pronto estoy así como las películas de fantasmas, ¿no? Las películas fantasmales, ¿no? ¿Hay alguien con vida? Ya, chicos, gracias, gracias. Lo que pasa es que por un momento se congeló la cámara y dije, uy, no, ahorita se va la conexión, pero bueno. Bien, aquí nos dice, es la mínima unidad del habla con sentido completo. La mínima unidad del habla. ¿Por qué dice la mínima unidad del habla? Si yo digo, por ejemplo, serrucho, cerro, pared, así, de manera individual estas palabras, si bien es cierto, tienen un significado, pero ese significado no me dice más. Es solamente el concepto, la conceptualización de una palabra. Pero si yo uno una serie de palabras, ¿no? Y tienen sentido completo, ya eso es la oración. Otra característica importante dice aquí que expresa una actitud del hablante. Claro, cuando nosotros emitimos una oración, hay una intención en esa oración, ¿no? Que siempre, de hecho, va a ser la primordial, la intención comunicativa, ¿sí? Algo quiero comunicar, algo quiero expresar, algo quiero transmitir, pero en ese algo hay una actitud, ¿no? ¿Qué actitud tengo al expresar una determinada oración? Quiero ordenar algo, quiero pedir algo, quiero mandar a hacer a alguien algo, quiero solamente comunicar, solo quiero mencionar algo que ya lo demás queda en el oyente, que decide, qué hace, qué piensa, qué opina, ¿no? Entonces siempre va a haber una actitud. Y esta otra característica o requisito es que tiene autonomía. Una oración es independiente, no depende de otras palabras. Una oración puede estar formada por una sola palabra, puede estar formada por varias palabras, puede contener a un verbo, puede contener a varios verbos, puede no tener un verbo, y es una oración mientras cumpla con todo lo que vemos aquí, que tenga sentido completo, que haya una actitud del hablante y que sea autónoma, es decir, que no dependa de otras palabras. Por ejemplo, nosotros en clase hemos hablado del sustantivo. Si yo menciono el sustantivo televisor, yo sé lo que significa, todos tienen un televisor en casa y saben cuál es el significado de ese sustantivo, pero no hay más, solo es eso no es una oración, pero yo puedo usar la palabra televisor para crear una oración, ¿no?
El televisor de última generación ya está a la venta en los centros comerciales. Bueno, ya usé el sustantivo, pero he necesitado muchas otras palabras más para que tenga sentido completo, para formar una oración. Entonces, esto es importante, que tenga autonomía, ¿sí? Que sea independiente. Entonces, veamos, por ejemplo, miren aquí, dice, corre, está con signos de exclamación, esa sería entonces la entonación, no puedo leer corre, no, sino con signos de exclamación. Entonces decimos corre, no necesitamos más. Si tú escuchas esto, lo más probable es que lo hagas, que obedezcas, ¿no?, a esa acción, y claro, unido a la circunstancia, al contexto, al entorno, ¿no? De pronto escuchas una explosión, de pronto ves fuego, de pronto hay humo, y alguien te dice, corre, tú corres, ¿no? No, pero ¿por qué tengo que correr? No, ya te explotó la bomba en la cara, ya te incendiaste, ¿no?, etcétera. Entonces, eso, por ejemplo, esa palabra, una sola palabra, que es un verbo, una acción, es una oración, ¿sí? Una oración. Auxilio, socorro, ayuda, son oraciones, por más que están formadas solo por una palabra, porque son palabras de significado universal, ¿no? Auxilio, no necesitamos. ¿Pero por qué pide auxilio? ¿Pero qué necesitas? No, tú vas y auxilias, ¿no? Y en la circunstancia, en el contexto, te das cuenta de por qué se está haciendo ese pedido, ese llamado, ¿sí? Todo tipo de saludos, buenos días, buenas tardes, hola, las despedidas, chao, adiós, hasta pronto, hasta luego, todas ellas son oraciones, tienen sentido completo. Solo comeremos lentejitas con huevo frito. Mira, esta ya tiene más palabras, pero tiene sentido completo. Estoy diciendo que solamente voy a comer esto, ¿no? Bueno, en plural, que comeremos lentejitas con huevo frito, ¿no? Son varias palabras. La joven madre compra verduras en el mercado. Aquí esta es una oración tradicional, ¿no? El sujeto, la joven madre, la acción, que forma parte del predicado, compra verduras en el mercado, ¿sí? Pero mira cómo esta oración la podemos acortar un poco. Ya no diremos la joven madre compra verduras en el mercado, solo la joven madre compra verduras. No ha perdido el significado, el sentido, tiene sentido completo, es una construcción que posee autonomía, hay actitud del hablante porque está informando, comunicando algo, y ahora la acortamos un poquito más. La joven madre compra. También tiene sentido completo. Quizá ya no tiene más detalles como qué compra, dónde compra, ¿no? Pero tiene sentido completo, tiene autonomía, tiene independencia, intención del hablante. Y mira, ahora la reducimos a simplemente un verbo, compra. Eso también es una oración, ¿no? El verbo de por sí puede formar una sola oración. Entonces, ahora, no se trata de cualquier verbo tampoco, ¿no? Sobre todo los verbos predicativos. La semana pasada hablamos acerca de los verbos. Los copulativos no, porque, por ejemplo, ser, estar, soy, pero ¿soy qué? ¿No? Algo soy. Estoy, pero ¿estoy qué? ¿No? Entonces, los copulativos eso no se puede dar porque les falta sentido completo. Y una oración debe poseer sentido completo. Bien. Ahora, ¿qué debemos recordar? ¿No? Hay un hecho importante. Dice, la oración debe tener, es cierto, sentido completo, ¿no? Ya varias veces lo hemos dicho. ¿Por qué? Porque muchas veces en los exámenes de admisión, la pregunta está enfocada en ¿cuál de las alternativas es una oración? ¿O cuál de las alternativas cumple los requisitos para hacer una oración? Y entonces, ¿qué suelen hacer? Como el estudiante cree, muchas veces erróneamente cree, que la oración es todo un conjunto de palabras, entonces te ponen frases largas, extensas, pero que no tienen sentido completo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, recuerda los requisitos. La mancha roja de mi pantalón viejo. Pregunta, chicos, ¿es una oración? La mancha roja de mi pantalón viejo. ¿Es una oración? ¿Esta construcción es una oración? ¿Qué opinan? A ver, pensándolo. Ahora que hemos hablado de los requisitos. Chicos, ¿están ahí? A ver, vamos a leer, vamos a leer. No, me dicen que no. Ah, por ahí también me dijeron que sí. Tengo las dos respuestas, un sí y un no.
Veamos. Bien. La mancha roja de mi pantalón viejo no salió aunque lo lavé. Allí tiene sentido completo. Hasta aquí hay solo una frase que dice, la mancha roja de mi pantalón viejo, y tú podrías preguntarte, ¿qué hay con ella? ¿Qué pasa con esa mancha de tu pantalón viejo? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Se salió? ¿Se borró? ¿No? ¿Qué ocurrió? ¿No? Entonces, aquí nos falta información. Esta no es una oración, pero tú te das cuenta que tiene así como que varias palabras, parece, pero no lo tiene, ¿no? Otro caso, a ver, vamos a ver si aquí se cumple que tenemos o no una oración. Aquellos traviesos niños que jugaban en el jardín de mi casa, a ver qué opinan ahora, chicos. ¿Es esta una oración, sí o no? No. No, me dicen que no. Ya, a ver, voy a leer acá. El chat también me dicen que no, ok. Ojo, muy bien, ¿ah? Muy bien, porque dice, aquellos traviesos niños que jugaban, mira, tiene un verbo, y eso a veces hace dudar, ¿no? Ah, pero hay un verbo, el verbo indica acción, entonces sí, esto debe ser una oración, pero nos falta algo. Aquellos niños traviesos que jugaban en el jardín de mi casa, incluso esto podría equivaler a un sujeto. Aquellos niños traviesos que jugaban en el jardín de mi casa ya no vienen más. Aquellos niños traviesos, traviesos niños que jugaban en el jardín de mi casa, ya crecieron. Entonces, algo falta. Es como que hasta aquí tenemos el valor de un sujeto y nos falta un predicado. ¿Qué ocurre con esos niños que jugaban en el jardín de tu casa? ¿Qué ocurrió con ellos? ¿No? Entonces, no tiene sentido completo. Cuando la ciudad despierta, los lindos pajarillos que duermen en los árboles de la iglesia. A ver aquí qué opinan, chicos, ¿no? Poniendo una tilde a la palabra árboles. ¿Esta sí será una oración, sí o no? No, no es una oración. Ya, me dicen que no es una oración. ¿Y el resto? ¿Cuántos estudiantes tengo aquí? 33. A ver, ¿qué opinan? ¿Qué opinan, chicos? ¿Sí? ¿No? Está tan fácil la respuesta chiquitita, no hay mucho que explicar, ¿no? Veamos, a ver, me dicen que sí. Por ahí me han dicho que sí y por acá me dicen que no es. Veamos. Cuando la ciudad despierta, los lindos pajarillos que duermen en los árboles de la iglesia, ¿no? Y es más, ustedes saben, hay otra forma también de conocer si esta es una oración o no, por la entonación. Mira, si tú hablas, bueno, lees una oración, tu entonación es esta. Vas. Y cuando ya la oración va a acabar, el tono se vuelve descendente, ¿sí? Se vuelve descendente. Por ejemplo, aquellos traviesos niños que jugaban en el jardín de mi casa, o sea, hasta ahí la entonación está siendo así. Aquellos traviesos niños que jugaban en el jardín de mi casa ya crecieron. Baja la entonación, se vuelve descendente y se cierra la oración. En cambio aquí, miren, cuando la ciudad despierta, los lindos pajarillos que duermen en los árboles de la iglesia, le falta algo, ¿cierto? ¿Qué pasó con esos lindos pajarillos que duermen en los árboles de la iglesia? ¿Qué pasa con ellos? No nos dice, ¿no? Es como que toda esta oración tiene el valor de un predicado, perdón, de un sujeto. ¿Y qué nos faltaría el predicado? Ahora te puedes dar cuenta. Cuando la ciudad despierta, los lindos pajarillos que duermen en los árboles de la iglesia comienzan a cantar, ¿no? Allí recién tendría sentido completo, ¿ok? Entonces, hasta el momento, ninguna de estas expresiones o construcciones son oraciones. Ninguna de ellas son oraciones, ¿sí? Bien, ahora, hay muchas formas de clasificar a las oraciones. Aquí tienes un cuadro, a ver, voy a cerrar aquí un momentito. Ya. Aquí tienes un cuadro de un tipo de clasificación, ¿sí? Dice, según el número de verbos, la oración puede ser simple o puede ser compuesta. Simple cuando tú tomas en cuenta solamente hay un verbo, nada más. Pero ¿cuándo será compuesta? Cuando hay más
¿no? De un verbo, o sea, de dos, ¿no? Más de un verbo, vamos a poner. Puede haber 2 verbos, 3 verbos, 4 verbos, etc. Pero basta que haya más de uno, o sea, de 2 para arriba, esa oración será compuesta. Y a la vez, esa oración compuesta se divide en 2 grandes grupos, las yuxtapuestas y las coordinadas, ¿no? Y por aquí tenemos al otro, las subordinadas. Es decir, estas son uno solo, una sola agrupación, y luego tenemos aquí a las subordinadas, que es toda una clasificación, es bastante extensa, ¿no? Porque las subordinadas pueden ser adverbiales, sustantivas, adjetivas, para eso tenemos que saber la función de un adverbio, las funciones del sustantivo, las funciones del adjetivo, para poder reconocerlas. Ahora, esto es de acuerdo a la cantidad de verbos, pero ahora vayamos a ver el tipo de verbo. Nosotros hablamos la semana pasada, ¿no? Estudiamos al verbo. ¿Recuerdas el verbo copulativo? Este es el verbo copulativo. Es decir, si tú en la oración ubicas que el verbo es copulativo, entonces la oración también se va a llamar copulativa. Oración predicativa, cuando el verbo es no copulativo. ¿Recuerdas? Mencionamos que los verbos no copulativos también se llamaban predicativos. Entonces, si encuentras un verbo predicativo, la oración será predicativa. Oración transitiva, recordarás que el verbo transitivo era aquel que presenta un objeto directo, ¿cierto? Entonces, si la oración tiene un verbo transitivo, la oración también se llamará transitiva. Intransitiva, cuando tiene un verbo que suele estar acompañado de un complemento circunstancial. La reflexiva, cuando el verbo es reflexivo. ¿Recuerdas que el verbo reflexivo es cuando se refleja la acción, ¿no? Yo me peino. O sea, la acción la realizo yo, pero también la acción recae en mí. Y la recíproca es cuando la acción es compartida de manera mutua. Tú y yo nos abrazamos. Ese es un verbo recíproco. Yo te abrazo, tú me abrazas. Estamos, ¿no? Compartiendo mutuamente la acción. Entonces, esta es una oración recíproca. Por aquí tenemos la actitud del hablante, y este es otro criterio, ¿no? La actitud, ¿no? ¿Cuál es la actitud que tiene el hablante al crear, pronunciar, escribir una oración? ¿Qué desea? ¿Quiere anunciar algo? ¿Quiere ordenar o pedir? ¿Quiere exclamar? ¿Quiere interrogar? ¿Quiere plantear una duda u opción? ¿No? Entonces, de acuerdo a eso, aquí tenemos los nombres. Que ahora esto lo vamos a ver ahora. Y por aquí, según el sujeto, la oración puede ser personal cuando no hay un sujeto que realice la acción, impersonal, personal cuando hay un sujeto, oración pasiva o activa, eso también lo hemos visto, de alguna manera nos hemos adelantado, ¿no, chicos? Hemos visto esto la semana pasada, ¿sí? Con la oración en voz activa y voz pasiva. Algunas gramáticas incluso consideran que la voz es un accidente también del verbo. Yo les mencioné que el verbo tenía como accidentes número, tiempo, persona, modo, aspecto. Algunas gramáticas le agregan como accidente la voz. Algunas gramáticas no la considera la RAE, por si acaso. Entonces, voz pasiva, voz activa. Si la voz es pasiva, la oración también se llamará oración pasiva. Voz activa, oración activa. ¿Sí? Entonces hay varios criterios, aquí todavía nos faltan algunos incluso, ¿sí? Pero vamos a ver acá los principales. Entonces seguimos con la clasificación de las oraciones. Según la intención del hablante, esto ya lo hemos visto, es otra manera de clasificarlas, por si acaso, ¿no? Aquí tenemos también, según la cantidad de verbos que te había mencionado, simples, compuestas, y aquí tienes toda una subclasificación, ¿no? Entonces, por eso también te estaba. Esto ya para que luego tú lo revises, ¿sí? Porque es un esquema que te menciona los nombres de las clases, ¿no? De las oraciones. Así que eso sí lo podemos pasar y veamos entonces, según el número de verbos, ¿sí? Según el número de verbos. Una oración puede ser simple o puede ser compuesta, según la cantidad de verbos. Entonces, la oración simple presenta un solo verbo. En cambio, la oración compuesta presenta más de uno.
Aquí hay que tener cuidado porque, como dice aquí, solo un verbo, solo un verbo. ¿Qué pasa si digo yo he llegado temprano? Pregunta, chicos, ¿aquí hay un verbo o hay dos? Yo he llegado temprano. Solo con esto que vemos aquí. ¿Aquí hay un verbo o hay dos verbos? Y piensen en el resto de la oración, ¿no? Yo he llegado temprano. Esto que acabo de escribir de rojo, ¿es un verbo o hay dos verbos? ¿Qué opinan? Chicos, respuestas. A ver, me dicen 1. Después tengo otra respuesta que me dice 2. Dos mis. Ya, ok. Bien, veamos. Este es un verbo auxiliar, ¿sí? Es el verbo auxiliar haber. Viene del haber, verbo auxiliar haber. Y esto que vemos aquí, esta parte, miren, ¿recuerdan? Terminación ado, ido, cho, to, so. Eso es el participio, al que se le llamaba forma no personal o también se le llamaba verboide. Eso lo hemos visto la semana pasada, ¿sí? Participio. Están los infinitivos, los participios y los gerundios. Este es un participio. Y recuerden que este participio es una forma impersonal y para que se pueda usar en una oración tiene que ser conjugado, ¿sí? Porque no puede decir yo llegado, tú llegado, él llegada, no, ¿verdad? Entonces tengo que usar un verbo auxiliar. Esto se llama, todo lo que estás viendo aquí, es decir, he llegado, todo esto se llama verbo compuesto, pero igual equivale solo a un verbo, ¿sí? Todo esto es un verbo compuesto que podría reemplazarlo por llegué. Yo he llegado temprano, puedo cambiarlo por yo llegué temprano, ¿sí? Entonces es solamente un verbo que está formado por el auxiliar y su participio, nada más. Si yo dijera, miren, ahora estoy usando el verbo estar. Yo estoy feliz. Yo estoy, porque feliz es un adjetivo. Yo estoy cantando. A ver aquí. Yo estoy cantando. Tú sabes que cantando, terminación ando, eso es un gerundio, una forma no personal. Si yo te pregunto, ¿todo esto es un verbo o hay dos verbos? ¿Todo esto es un solo verbo o hay dos verbos? Equivale, mejor vamos a preguntarlo así, ¿no? ¿Todo esto equivale a un solo verbo o hay dos verbos aquí? ¿Qué opinan? Chicos, respuestas. Estamos un poquito lentos, están como mi conexión de internet. Ya, veamos. El verbo es este. Este es el verbo. Y este es su gerundio, ¿sí? Esto que ven aquí es el gerundio. No es un verbo. Los verboides no son verbos. Se les llama formas no personales. Un verbo debe tener el poder de ser conjugado. Si no puede ser conjugado, entonces no puede ser un verbo, porque el verbo para usarlo tiene que estar conjugado, ¿no? Entonces, en este caso, cantando, no lo puedo conjugar. Yo cantando, tú cantando, él cantando, no. Tendría que decir, yo estoy cantando, tú estás cantando, él está cantando, nosotros estamos cantando. ¿Qué significa? Que necesita de un verbo, que en este caso es el verbo estar. Por lo tanto, todo esto equivale a un solo verbo, que es el verbo estar con su gerundio.
Así que aquí no te hagas problemas, recuerda que es este caso, verbo auxiliar más el participio, en plural o singular o en la persona que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, yo he llegado, tú has llegado, ellos han llegado. Puedo cambiar por el futuro, ¿no? Bueno, en este caso el auxiliar más que todo es para los pasados, ¿no? Entonces aquí, o puedo cambiar el participio, eso es lo que puedo cambiar, ¿no? Tú has bailado, ellos han dormido, ¿no? Pero te das cuenta que siempre va a ser la terminación, ado, ido, cho, to, so. En el caso del gerundio, ando, endo, yendo. Y todo equivale a un solo verbo. Entonces, cuando aquí me dicen oración simple, solo un verbo. Ejemplo, aquí dice, Raquel practica gimnasia. Tenemos un solo verbo. Tú dirás, profesora, pero ahí sí es fácil. Claro, pues que es fácil. Yo te estoy mencionando los ejemplos que te podrían, ¿no? Quizá te podrían hacer dudar, ¿no? Entonces, para que después no tengas problemas. Rafaela baila marinera. Tenemos un solo verbo. Si yo lo quisiera cambiar, si yo quisiera cambiar esta oración, usando aquí como este verbo compuesto, ¿qué podría decir? Rafaela baila marinera, tendría que cambiar al pasado, ¿no? Rafaela ha bailado marinera. Rafaela había bailado marinera, ¿no? Pero sigue siendo un solo verbo, ¿no? Raquel practicó, por ejemplo. Raquel practicó gimnasia. Raquel había practicado gimnasia. O Raquel hubo practicado gimnasia. ¿Sí? Bien. Ahora voy a borrar esta parte para explicar aquí la otra forma. Solo recuerda, ¿no? Participios y gerundios no van solos, van con un verbo para poder ser conjugados, ¿sí? Entonces, la oración compuesta, mira, Raquel practica gimnasia y Rafaela baila marinera. ¿Por qué esta es una oración compuesta? He unido, ¿no? Si tú te das cuenta aquí, he unido dos oraciones. Aquí tengo una oración, aquí tengo una segunda oración. Pero ahora esas dos oraciones las voy a unir con una conjunción, un nexo, un enlace. Entonces ya no puedo decir que Raquel practica gimnasia, es una oración, ya no. Ahora ya se llama proposición. ¿Por qué ya no es una oración? Porque ahora está formando parte de otra construcción mayor. Igual aquí, Rafaela baila marinera. Si te das cuenta, aquí era una oración, pero ahora que forma parte de una construcción mayor, ya no es una oración, se le llama proposición. Entonces, acá yo tengo una proposición, proposición 1, y aquí tengo proposición 2. Estas dos unidas por la conjunción y. Esta es una oración compuesta. ¿Por qué? Porque tiene un verbo aquí y otro verbo acá. Cada proposición tiene su verbo. Esto es una oración compuesta. La casa que vendimos fue demolida la semana pasada. La casa que vendimos, aquí hay una proposición y tiene verbo. Y lo demás, la casa fue demolida la semana pasada. Mira, este es un verbo compuesto. Fue demolida. Terminación ida. ¿Sí? Terminación ida. Y acá está su verbo auxiliar. Todo esto es un verbo. Y aquí tenemos otro, en una proposición. Esta es una oración compuesta. Mira, tiene dos verbos. Oración compuesta. El hombre que ganó el premio se fue de viaje. Fue, verbo, ganó, verbo. Ya tienes dos verbos. Esta es una oración compuesta. ¿Sí? Entonces recuerda, así sencillo, que la oración compuesta tiene más de un verbo. Y no confundir con el verbo compuesto, que equivale a uno solo. Miguelito, el alumno estudioso de la clase de historia, ganó una beca de estudios en Francia. Mira, extenso, ¿no? Largo, muchas palabras, pero es una oración simple. Porque recuerda, para hacer oración simple, no te dejes guiar por la cantidad de palabras. Uy, no, esto es una oración grandota, esto es compuesto. No, no te puedes dejar guiar porque acá, si tú te das cuenta, ponte a buscar el verbo. Y el verbo es
ganó. El único verbo que tiene esta oración. Miguelito, el alumno estudioso, estudioso es un adjetivo, no, acá no es un verbo, es un adjetivo, estudioso de la clase de historia, ganó una beca de estudios en Francia. Aquí estudios es un sustantivo. Entonces el único verbo está aquí. Todo esto es una oración simple. A pesar de lo extensa que es una oración simple. Hasta aquí, dudas. Algo que no esté claro. Chicos, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿No hay ninguna duda al respecto? Chicos, respondan, ¿qué pasa? Creo que se han quedado tristes porque esta es la última clase. No se preocupen, chicos, ya después yo les mando mi foto. Todo bien, ya todo bien. Ya, perfecto. Entonces continuamos. ¿Ya? Voy a mandar mi foto con mi conejo. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Con relación a la clasificación, ¿no? Ahora veamos es de acuerdo al tipo de verbo. Para esto es como un repasito de la semana pasada, ¿no? ¿Recuerdas el verbo copulativo? Pregunta, ¿qué verbos son copulativos? Había una pequeña lista. A ver, respuestas, chicos. ¿Qué verbos son copulativos? Comer, bailar, cantar, ¿serán verbos copulativos? Ya, muy bien, Montoya. Uno de los más comunes, ¿no? El verbo ser, pero no es el único. Ya, ajá, muy bien. El otro, estos son los dos verbos copulativos por excelencia, ¿no? El verbo ser, el verbo estar. A este incluso le agregamos otro que también es muy común, no tanto como los anteriores, pero existe el verbo muy bien, parecer. Ser, estar, parecer. No son los únicos, soler, yacer, permanecer, ¿no? Son los, resultar, son los otros verbos copulativos. ¿Por qué se llamaban así? Porque solo sirven como un nexo, un enlace, no tienen sentido completo y necesitan de un atributo. Por eso es que acá usamos esta palabra atributiva, ¿no? Oración copulativa o llamada también atributiva. ¿Por qué? Porque es aquella donde aparece el atributo acompañando a estos verbos copulativos. Todos los demás eran los verbos predicativos, ¿no? Los no copulativos. Dice, ¿cuándo será la oración copulativa? Lo será si presenta un verbo copulativo. ¿Cuándo es que la oración será predicativa? Cuando el verbo es no copulativo o llamado predicativo, ¿no? Alondra es infiel. Mira, verbo copulativo, es verbo copulativo. Infiel sería el atributo, ¿no? El atributo que sabemos que es un adjetivo. Así que esta oración será copulativa. Este niño es un encanto. Nuevamente, mira el verbo ser, ¿no? Del es. Este niño es un encanto. Esto de acá, todo, desde la palabra un, todo esto será el complemento atributo. Aquí también se le llama así, complemento atributo. Y puede estar formada por un adjetivo, en algunos casos está presente un sustantivo, como se ve aquí. Renato compró regalos para todo el mundo. Compró. Este es un verbo predicativo, tiene sentido por sí solo. Yo podría decir, Renato compró, y tiene sentido completo. ¿Va? ¿Por qué es que tiene sentido completo? Porque sabemos que algo ha comprado. Es decir, el objeto, ¿no? En este caso, objeto hasta aquí, solamente hasta la palabra regalo. Objeto directo, ¿sí? Nada más. Por lo tanto, mira, objeto directo, regalos. ¿Para quién? Ya para todo el mundo, eso es otro elemento que es un OI, ¿no? Y compró, ahí está el verbo. Marcelo llegó tarde a sus clases de inglés. Llegó. No es un verbo copulativo, entonces es predicativo. Si el verbo es predicativo, la oración también se llamará predicativa. Fácil. Esta parte está fácil, sencilla. El obrero bailó con su jefa. Bastaba decir el obrero bailó. Tiene sentido completo. Ahí está el verbo que es predicativo. Ya con quién bailó, a qué hora bailó, qué bailó.
solo son los complementos, ¿no? Los agregados. De por sí recuerda que esos verbos tienen sentido completo. Paolo Guerrero sería la nueva adquisición de Alianza Lima. Jaja, ¿ustedes creen que le puedan pagar un sueldo a Paolo Guerrero que ha ganado millonadas en el extranjero y ahora Alianza Lima le va a pagar? Creo que las justas pueden con Farfán. Paolo Guerrero sería, ser, el verbo ser, acá está, ¿no? Ese es el verbo copulativo. ¿Qué sería? La nueva adquisición de Alianza Lima. Todo esto va a cumplir la función de un complemento atributo. Y sería verbo copulativo, entonces oración copulativa. Veamos a ver otro tipo de clasificación, ¿no? Ahora, según el tipo de verbo, ya hemos mencionado que la oración puede ser copulativa o también predicativa. Ahora vemos una clasificación más relacionada con el tipo de verbo, ¿no? Oración transitiva, intransitiva. Pregunta, ¿qué necesita un verbo transitivo? Para que se diga que es transitivo, ¿qué necesita? ¿Qué clase de complemento necesita un verbo transitivo? ¿Respuestas, chicos? ¿Qué clase de complemento necesita un verbo transitivo? Bueno, ustedes no responden, yo los llamo, yo los busco. A ver, Víctor, Víctor Alegre. A ver, ¿eres como tu apellido, mi estimado Víctor? Alegre. Qué bonito apellido, ¿no? Alegre. Siempre tenemos que estar con alegría. Víctor, ¿estás ahí? Víctor. Nada. Yo llamo y no hay nadie, creo que en clase. Montoya, ahí está, Montoya fiel a la clase, fiel al curso. Claro, claro. Una oración transitiva es aquella que tiene verbo transitivo. Y el verbo transitivo presenta un objeto directo, ¿sí? La intransitiva, recuerda, no presenta objeto directo, pero sí puede presentar un complemento circunstancial, ¿sí? Oración transitiva o de intransitiva, CC, o sea, complemento circunstancial. Por ejemplo, dice, los ronderos castigaron a los ladrones. Los ronderos castigaron a los ladrones. Recuerda que para hallar un OD hacíamos dos preguntas. Bueno, no las dos al mismo tiempo, sino la que pueda encajar, ¿no? Que la otra pregunta era ¿a quién? Solo estas dos preguntas me ayudan a hallar un objeto directo. ¿Qué? O la pregunta ¿a quién? No hay más. Solo estas. Entonces, ¿yo qué puedo preguntar aquí? ¿Qué castigaron? No encaja, no va. Entonces, ¿qué me queda? ¿A quién? ¿A quién castigaron? Pero como está el verbo en plural, entonces yo también aquí usaré el plural. ¿A quiénes? ¿A quiénes castigaron los ronderos? A los ladrones. Objeto directo. Pregunta, ¿qué métodos utilizábamos para confirmar que esto es un objeto directo? Habían varias estrategias, ¿no? Cambiar el objeto directo, ¿por qué? Por un sustantivo, por un adjetivo, por un pronombre, ¿por qué? A ver, chicos, respuestas. Siento que estoy aquí hablando sola, me va a dar sueño. ¿Por qué podía yo reemplazar un objeto directo? ¿Por un pronombre? ¿Por un sustantivo? ¿Por un qué? Creo, ya, estás en lo cierto, estás en lo cierto. Por un pronombre, que era el pronombre la, lo, los, las, ¿no? Lo, la, los, las. Los ronderos, los, ¿no? Todo esto que ves aquí, los ronderos, los castigar. Ya está, reemplazo por un pronombre. Podía también cambiar a la voz pasiva. Los ladrones fueron castigados por los ronderos. ¿Se dan cuenta? Encaja, tiene coherencia, tiene concordancia. Allí hay un objeto directo.
Si el objeto es directo, el verbo es transitivo. Si el verbo es transitivo, la oración se llamará transitiva. ¿Se dan cuenta? Es facilito, está facilito. Este ingeniero creó las galletas antianemia, ¿no? Hasta ahora no he probado las galletas antianemia. ¿Alguien ha probado, chicos, las galletas antianemia? ¿Serán ricas? Ni siquiera sé dónde las puedo conseguir, pero sí me interesaría probar las galletas antianemia. Este ingeniero creó. Pregunta, ¿qué? ¿Qué creó este ingeniero? Las galletas antianemia. Voz pasiva. A ver, ¿quién me dice cuál es la voz pasiva en esta oración? ¿Cómo construimos la voz pasiva en esta oración? Este ingeniero creó las galletas antianemia. A ver, ¿cuál es la voz pasiva, chicos? Chicos, respuestas. ¿Nadie se acuerda cuál es la voz pasiva? Estamos mal, ¿ah? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurrió aquí? Vamos a seguir llamando. A ver, Caleb. Caleb Álvarez. Andrés Yoshiro. Ahí está. No es un nombre común, ¿no? Yoshiro. ¿Cuál es la voz pasiva, Andrés Yoshiro? ¿Cuál será la voz pasiva de esta oración? Este ingeniero creó las galletas antianemia. O quizá nos puede ayudar con la respuesta Ariana Porras, Benjamín, Pajavilca, Dairon, Eduardo. Eduardo, ¿qué ha pasado? ¿Eduardo está calladito hoy? ¿Qué ha pasado, Eduardo? Que no está participando mucho. Fabián, Estefano. Naide, ¿cómo pronuncio? Wow, me da un calambre de la lengua. Naidelain, ¿será? Sí, Gómez. Uber. Uber Acuña, también está calladito Uber. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido, chicos? ¿No? Están con hambre, están con sueño, no han dormido bien. Hoy están con los nervios. ¿Quiénes postulan? No siempre todos postulan, ¿no? Algunos dicen, bueno, me voy a preparar este verano, me voy a preparar todo el año y recién allí postulo. No siempre todos postulan. Quizás los que postulan están nerviosos, ¿no? No estén nerviosos, chicos. No son los únicos que pasan por este tipo de pruebas. Todos hemos pasado por el famoso examen, el temido examen de admisión. Este ingeniero creó las galletas antianemia. Las galletas antianemia fueron creadas por este ingeniero. Si tiene voz pasiva, incluso puedo cambiar por el pronombre. Este ingeniero las creó. Entonces, todo esto que ves aquí es el objeto directo. Esta es una oración transitiva porque tiene un objeto directo. Las intransitivas, recuerda, no tienen OD, pero sí pueden estar acompañadas de un complemento circunstancial. Gustavo llegó a la clínica para su chequeo anual. Llegó. Mira, por ejemplo, aquí ya no puedo preguntar qué llegó, a quién llegó, no, ¿no? Entonces, aquí llegó es un verbo intransitivo y por lo tanto la oración también será intransitiva. Mireya salió temprano a su trabajo. ¿Qué salió? ¿A quién salió? No tiene sentido, no guarda coherencia, ¿no? A ver, pero ¿por qué? No hay problema, no hay problema. No voy a mencionar tu nombre, ya que me dices que estás un poco nervioso. Ah, no, que el mensaje aquí es para todos. No es un mensaje privado. Pero ¿por qué? No hay problema, no hay problema. No vas a dar el examen, chicos. Hay aquí un grupo que sí va a dar examen, ¿no? Y es completamente natural, completamente normal el sentir nervios. Yo recuerdo cuando iba a dar mi examen de admisión, se me quitaba el hambre y me venían unas náuseas, ya no tenía ni apetito. Y era que cada día se acercaba el examen y yo entiendo perfectamente, todos los profesores hemos pasado por eso, ¿no?
que llega el día del examen y esa es la gran pregunta, ¿ingresaré? ¿No ingresaré? ¿Estará difícil el examen? ¿Tendré la suerte de que justo hayan venido las preguntas relacionadas con temas que manejo mejor, que sé más, que puedo resolver? Uy, vienen infinidad de temores, de miedos, de dudas, pero lo mejor es ir confiando en lo que tú sabes. No se les ocurra un día antes del examen pensar, uy, pero justo en geometría no estudié esta parte de ángulos, y si vienen los ángulos, no, chicos, eso es como que agarrar un martillo y estar dándote de martillazos en la cabeza, y que no es lo correcto, ¿no? Entonces, solamente sí, 18 días, falta poquito, solamente confía en lo que tú ya sabes. Es más, un día antes ya está de más que te pongas a leer como loco, estudiar, ¿no? Un día antes relájate, sal a pasear, ve a ver el mar, la playa, no sé. Busca tú te conoces, sabes cómo te puedes relajar, qué te agrada, qué te gusta, qué puedes hacer, y simplemente ya dejar todo que pase como tenga que pasar, ¿no? Muchos estudiantes no postulan porque creen que no están bien preparados aún y prefieren esperar y prepararse más, ¿no? Y porque creen, pues también, es válido, esa idea es válida, que, bueno, si no estoy muy preparado, no estoy bien preparado y voy a gastar mucho dinero en la inscripción y en todo el proceso de admisión, mejor me preparo bien, ¿no? Pero si tienes la posibilidad, aunque sientas, creas que no estás bien preparado, pero tú tienes la posibilidad de hacer ese gasto, esa inversión en el examen de admisión, hazlo. Hazlo porque el examen de admisión te va a dar toda una experiencia. Y a lo mejor que ingresas también, ¿no? Entonces no siempre es bueno pensar, no, es que como no estoy bien preparado, mejor la que sigue, se te pasa el tiempo, ¿no? Mejor postula y si ingresas, perfecto. Y si no, ya sabes que tienes, ¿no? Experiencia, ya sabes cómo es un examen de admisión, cómo es todo el proceso, qué clase de preguntas vienen. Si bien es cierto, en la academia se toman simulacros, ¿no? Como el nombre dice, ¿no? Intentan simular a un examen de admisión, pero no es lo mismo que dar un examen de admisión, ¿no? Entonces, postulen, tomen esa experiencia y definitivamente ustedes saben, ¿no? Aquí se dan cuenta, ¿no? Cuando están estudiando en academia, se dan cuenta de que hay mucha información y no todo está en la escuela, y más si se viene de una escuela estatal, ¿no? Es muy poco lo que se obtiene de conocimientos en una escuela estatal. Las escuelas particulares que tienen estas características, como nuestro colegio y academia, de ser preuniversitarios, ¿no? Entonces sí se enfocan, ¿no? Ese es el mayor objetivo, el ingreso en la universidad. Entonces, bueno, no sé, desconozco de qué colegios, de qué escuelas provienen, quizá algunos son también del colegio APO, y otros vienen pues de otras escuelas, ¿no? Ya sea particulares o estatales. Pero en fin, la idea es siempre estar repasando, practicando, porque es bastante información. Es algo así como que todo lo que o estudiaste bien o a medias o mal durante la secundaria, es lo que tienes que saber para postular a la universidad. ¿Okay? Bien, así que no se me pongan nerviosos. No se pongan nerviosos. Yo fui a parar al hospital, ¿no? Y como era pues una adolescente, les voy a contar, ¿no? Qué vergüenza, me daba vergüenza, chicos. Porque voy con mi mamá a la consulta, mi mamá ya preocupada. Yo soy una persona delgada, siempre he sido delgada. Entonces, y en aquella época, peor, todavía era un palo con falda, un palo de escoba con falda. Y cada vez que se acercaba ya el examen de admisión, veía que pasaban los días, y es siempre el miedo, ¿no? Entonces, ya no quería almorzar, ya vivía con náuseas, todo me daba asco, y mi mamá dijo, oh no, mi hija puede estar mal, la vesícula, el hígado, no sé, vamos al doctor, ¿no? Y el doctor, a ver, pero ¿por qué tú estás así? Y más bien pensaba en otra cosa, ajá, mareos, náuseas, un adolescente, no pues. Yo preocupada en el examen de admisión y el doctor pensando otra cosa, ¿no? Ya, embarazo adolescente. Pero no, chicos, no. Así que fueron a preguntarle a mi mamá si yo tenía por ahí un enamorado. No, jamás, jamás. Jamás en esa época. Más andaba preocupada en los estudios, como tiene que ser, ¿no? Como tiene que ser. Así que ya lo saben, chicos, ¿no? Tranquilidad, tranquilidad.
no pueden dormir, por ahí me dicen, me despierto preocupado. Si no pueden dormir, ¿saben qué pueden hacer? Tómense una tacita de manzanilla, eso también ayuda. El obrero bailó con su jefa. Miren, era la misma oración de la diapositiva anterior, me parece, ¿no? Bailó con su jefa. Aquí, igual, esta es una oración intransitiva, ¿no? No hay un objeto directo. Ayer celebramos el cumpleaños de Rabito. Esto está en desorden, ¿no? Celebramos el cumpleaños de Rabito. Rabito es mi conejito. Celebramos el cumpleaños de Rabito. ¿Cuándo? Ayer. Esto es un complemento circunstancial de tiempo. Pero sí podemos preguntar, ¿qué? ¿Qué celebramos? El cumpleaños de Rabito. Todo esto que ves aquí viene a ser un objeto directo. Podemos cambiar a la voz pasiva. El cumpleaños de Rabito fue celebrado por nosotros ayer. Mira, acá ni siquiera está el sujeto. ¿Quiénes? ¿Quiénes celebramos? Nosotros. No está escrito allí, pero se sobreentiende, es tácito. Así que podemos cambiar a la voz pasiva. El cumpleaños de Rabito fue celebrado por nosotros ayer. ¿Sí? Entonces, esta es una oración transitiva porque tiene un objeto directo. Ahora, veamos otras más, ¿no? Oración activa y oración pasiva. Esto tiene que ver con la voz. ¿Recuerdas? Voz activa, voz pasiva. ¿Sí? Lo hemos visto la semana pasada cuando hablamos del verbo, cuando queríamos cambiar la voz, ¿sí? Dice, oración activa si se encuentra en voz activa. Y cuando hablamos de la voz activa, esta, sujeto, cuando el sujeto realiza la acción verbal. Por lo tanto, lo opuesto será, pues, ¿no? Con la oración en voz pasiva, que vemos acá el texto. ¿Cuándo se encuentra la oración en voz pasiva? Cuando el sujeto recibe la acción. Mira, la flecha cambia de dirección, ¿no? La acción recae en ese sujeto. En cambio aquí, el sujeto realiza la acción. El juez condenó a los asesinos. ¿Quién realiza la acción de condenar? El juez. Entonces, esto está en voz activa, por lo tanto la oración también será oración en voz activa, u oración activa nada más. Ella conoce los 4 beneficios de la actividad física en el cerebro. Ella realiza la acción de conocer. Ella conoce. Oración activa, voz activa. La misma oración, mira, ayer celebramos. ¿Quiénes? Nosotros realizamos la acción, ¿sí? ¿Qué acción realizamos nosotros? La acción de celebrar. Por lo tanto, la oración está en voz activa, ¿sí? Oración en voz pasiva. Dice, si se encuentra en voz pasiva, ¿no? El sujeto recibe la acción. Los asesinos fueron condenados por el juez. Los asesinos. Mira, este es el sujeto. Pero este sujeto no está realizando una acción. Ellos no se condenan a sí mismos. Aquí la acción la realiza ¿quién? Recuerda, en la voz pasiva está el complemento agente. Complemento agente. Él realiza la acción. ¿Qué es lo que está haciendo el juez? El juez está condenando. Todo esto es un verbo. Fueron condenados. Verbo compuesto. ¿Sí? Entonces, la acción de condenar la realiza el juez. Y la acción de condenar recae en ellos. Ellos son condenados. Ellos no realizan, ¿no? La acción. Por eso se llama voz pasiva, oración pasiva. Mira cómo vamos a cambiar aquí a la voz pasiva. Los 4 beneficios de la actividad física en el cerebro, acá está, son conocidos por ella. Por ella viene a ser el complemento agente. Es decir, ella realiza la acción, pero ya no es el sujeto. Ahora el sujeto es los 4 beneficios de la actividad física en el cerebro. Todo eso es el sujeto. Son conocidos, ¿no? O sea, la acción recae en ellos. ¿Está bien? Es simplemente al revés. Esta es la oración en voz pasiva. Mira, el cumpleaños de Rabito. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Es cumpleaños. El cumpleaños de Rabito fue celebrado. O sea, él no se celebra a sí mismo, sino que otros, por nosotros. Por nosotros, complemento agente. Ellos realizan la acción. ¿Qué acción? La acción de celebrar. ¿Sí? Entonces, bueno, esta parte creo que está fácil porque ya nos sirve de base la clase pasada.
Ahora, ejercicios para ustedes. Ustedes son los que tienen que practicar. Veamos, las oraciones, ¿serán transitivas o intransitivas? ¿Serán activas o serán pasivas? ¿No? Entonces, comencemos a practicar. Tenemos la primera oración. Ya, chicos, ahora sí les toca a ustedes. La mesa fue limpiada con esmero por Teresa. Si hablamos de voz, ¿la oración será activa o pasiva? A ver qué opinan. Pensando, quiero respuestas. Voy a empezar a llamar. No estén calladitos. A ver, vamos a leer acá el chat. Ya, está en voz pasiva. Ya, la mesa fue limpiada con esmero por Teresa. Claro, entonces esta está en voz pasiva. Muy bien. Por aquí, veamos. Hoy redactaré una carta de reclamo al alcalde de Ate. Bien, acá vamos a poner, esta es pasiva, ¿cierto? Oración pasiva. Ya está. Siguiente. Hoy redactaré una carta de reclamo al alcalde de Ate. Hoy redactaré. ¿Quién? En esta oración no está el sujeto, pero se sobreentiende, es tácito, ¿cierto? ¿Quién? Yo. ¿Yo qué? Yo redactaré, yo realizaré, entonces es una oración activa. Pero a la vez yo puedo preguntar ¿qué? ¿Qué redactaré? Una carta de reclamo. Todo eso puede ser el poder. ¿Qué redactaré? Una carta de reclamo. ¿Ya? ¿A quién? Ya ese es otro tema. Entonces, esto es un objeto directo, por lo tanto, redactaré es un verbo transitivo y la oración será oración transitiva. No solamente eso, ¿no? Transitiva, sino que también es oración activa, ¿cierto? Transitiva y activa. Bien, otro. Los abuelitos caminaron por el bulevar toda la tarde. Ya, a ver, dígame aquí, ¿qué clase de oración será esta? A ver, chicos, respuestas. Ya, a ver, chicos, he estado esperando sus respuestas. Ya me iba a dormir, ya aquí casi me desmayo. A ver, intransitivo, transitivo, pasivo, una mezcla, una mezcla de respuestas. Veamos, los abuelitos caminaron, ya, ellos realizan la acción de caminar, ¿cierto? Ellos caminan. Entonces, hasta allí sabemos que la oración es activa, ¿cierto? Ellos realizan la acción, entonces el sujeto, mejor dicho, realiza la acción, es activa. Ahora, vamos a ver si es transitiva o intransitiva. Bueno, ya cuando uno revisa tantas veces rápido lo nota, ¿no? El verbo caminar es un verbo intransitivo, porque tú no puedes preguntar a caminar qué, ¿no? ¿Qué caminaron? ¿A quién caminaron? Jamás va a haber respuesta a una pregunta de ese tipo. Entonces, esta oración es activa y es intransitiva porque no tiene un objeto directo, ¿ok? Bien, entonces vamos bien, me han dicho por ahí activa, intransitiva también, muy bien, Fabián, muy bien. Los insecticidas acabaron con la plaga del jardín. Los insecticidas acabaron con la plaga del jardín. A ver, ¿qué será, chicos? Ahora, ¿transitiva o intransitiva? ¿Activa o pasiva? Respuestas.
A ver, me dicen transitiva y activa. Vamos a ver. Los insecticidas acabaron. O sea, la acción de acabar la han realizado los insecticidas. Entonces, esta sí es una oración. Si queremos saber entre activa y pasiva, esta es activa. ¿Sí? Muy bien. Ahora dice, acabaron con la plaga del jardín. Para que sea transitiva, tiene que haber objeto directo. Para que haya objeto directo, tenemos que preguntarle al verbo qué o preguntarle a quién. ¿Qué acabaron? No va, no encaja. ¿A quién acabaron? Tampoco, no tiene coherencia. Aquí tendríamos que preguntar ¿con quién? ¿No? O bueno, ¿con quiénes? Porque es plural, ¿no? ¿Con quiénes acabaron los insecticidas? Con la plaga del jardín, ¿no? Entonces, esta es oración activa y a la vez intransitiva porque no tiene objeto directo, ¿sí? No hay un objeto directo, no hay una respuesta a qué o a quién. La ministra brindó una charla a las universitarias, ¿no? Tenemos siempre que fijarnos en el verbo. La ministra brindó. ¿Qué brindó? Una charla. Aquí sí encaja la pregunta, ¿no? ¿Qué brindó la ministra? Una charla. Una charla fue brindada por la ministra. Allí hay voz pasiva, pero aquí está la voz activa. ¿Quién realiza la acción de brindar? La ministra, o sea, el sujeto. Así que voz activa, está voz activa, y también es una oración transitiva, ¿cierto? Ya, muy bien, Montoya, es una oración transitiva. Fabián, también, si esta es la respuesta, si tu respuesta es esta, de esta oración, está bien, y aquí tenemos un objeto directo, ¿sí? Activa y transitiva. Los jugadores fueron ovacionados por sus hinchas. Ya se acerca el partido de fútbol. No me acuerdo con quién nos toca jugar. Bueno, cuando no hay partido cercano, yo me olvido de todo. Pero creo que es con quién. Ahí le tengo que preguntar a mi hijo. O ustedes saben, chicos, ¿cómo vamos con el fútbol? ¿Les gusta el fútbol a ustedes o no? Porque les debo confesar que a mí el fútbol no me gustaba. Pero cuando mi hijo empezó a jugar fútbol, ya me gustó. Así somos las mamás. Así somos las mamás. Antes yo renegaba, ¡ay, 11 hombres corriendo detrás! Bueno, 10, ¿no? Porque uno es el arquero. Corriendo detrás de una pelota, ¿qué clase de deporte es este? Pero de pronto estaba mi hijo en la cancha jugando, corriendo detrás de la pelota. Sí, bravo, mete gol! Ahora me gusta el fútbol. Así somos las madres. Los jugadores fueron ovacionados por sus hinchas. Los jugadores, este es el sujeto, tenemos que ver si es activo o pasivo. Ellos realizan la acción o ellos reciben la acción. La acción recae en ellos, ¿no? Ellos son ovacionados, ellos no ovacionan, ¿cierto? Entonces hasta ahí ya muy bien, Montoya. Entonces aquí sí estamos encontrando una oración pasiva, o también podemos decir que es una oración en voz pasiva. Ahora, transitiva ya no. En la voz pasiva no podemos encontrar verbos transitivos, ¿no? Fueron ovacionados, ¿no? ¿Qué fueron ovacionados? Si yo pregunto qué, tendría que preguntar quiénes, porque se trata de personas. ¿Quiénes fueron ovacionados? Cuando yo pregunto quiénes, la respuesta es un sujeto, o sea, los jugadores. Este es el sujeto. Ya no hay un o de, porque recuerda que para hallar o de se pregunta a quién o se pregunta qué. No encaja. Por lo tanto, ahora sí el verbo, sí, dime Miriam, intransitivo. ¿Sí? Verbo intransitivo. Yo pensaba que era una alumna. Sí, Miss. Dígame. Ya, ok. Ok, Miss, no hay problema. Yo me encargo. Tengo todo bajo control, Miss. Ok, Miss, no hay problema. Listo, chicos. Entonces, ¿en qué nos quedamos? A ver, ya está. Voz pasiva o oración pasiva y también intransitiva. Última oración de esta parte. Llegó la carta que estaba esperando. Llegó la carta que estaba esperando. Ajá. A ver, ¿qué clase de oración será esta? Llegó la carta que estaba esperando. A ver, yo escribiendo cuando aquí lo tenía.
Ahora vamos a ir poniéndolo así mejor, ya que se vea borrar acá algunos escritos. Mientras ustedes van pensando qué agregamos en esta última oración. Activa, pasiva, transitiva, intransitiva, ¿qué será? Respuestas, chicos. Y por aquí vamos a ir completando. Ya está. A ver, llegó la carta que estaba esperando. ¿Qué llegó? ¿Qué llegó? Vamos a preguntar así. ¿Qué llegó? La carta. Si pregunto qué llegó la carta, tengo un objeto directo, ¿cierto? Por lo tanto, la oración es transitiva, tiene un OD. Pero si hablamos de voz activa y voz pasiva, ¿cómo hacemos? Porque dice llegó la carta. Llegó la carta que estaba esperando. O la carta que estaba esperando llegó. ¿Cómo podríamos cambiar aquí esta oración, ¿no? Aquí, chicos, si bien es cierto, la acción es el verbo llegó, esa es la acción, ¿no? ¿Quién está realizando la acción? No hay aquí, esta es una oración, digamos, impersonal, porque no se ve quién realiza la acción. Tendríamos que deducir, ¿no? ¿Quién realiza la acción? El cartero, ¿no? Algo así. Entonces, ¿qué plantea para estos casos la RAE? Cuando la oración no hay forma de demostrar que está en voz pasiva, entonces siempre va a ser activa, aunque no lo parezca. Este es el caso. Esta oración no parece activa, pero claro que tampoco es pasiva. Entonces nos vamos pelando. No hay manera de demostrar que la oración es pasiva, entonces siempre será activa, aunque no lo parezca. Y este es el caso aquí, ¿no? Y entonces es activa, ¿sí? Así lo reconocemos aquí, ¿no? Es más, ahí está. Yo pensé que lo había borrado. Miren esta parte, esto es de la RAE. En un sentido amplio, se consideran activas todas las oraciones que no están en forma pasiva, ¿sí? Todas las oraciones que no están en forma pasiva. Hay que darle un valor, así es, porque aquí ya la teoría no nos ayuda, no nos acompaña para ese tipo de oraciones, entonces aquí sí ya esto es lo que plantea la RAE, ¿no? Esta sería la regla, el principio, ¿sí? Y que eso sí ya con calma lo van a poder leer ustedes. Bien, ahora aquí veamos otro tipo de clasificación, ¿sí? Ya ahora esta clasificación tiene que ver con la actitud del hablante. Es menos teórica, ¿no? Es más fácil de reconocer. Dice, según la actitud del hablante, las oraciones pueden ser enunciativas, interrogativas, exclamativas, imperativas, dubitativas y desiderativas. Lo que tú ves aquí es en los pequeños cuadritos de verde claro, son las definiciones. ¿A qué se le llama oración exclamativa? ¿Qué es una oración imperativa? ¿No? Y aquí tienes algunos ejemplos. Igual nosotros lo que vamos a hacer es ir viendo, ¿no? Vamos a conocer por acá, a ver. Un segundo, vamos a mover aquí. Vamos a ver, no. Entonces, a ver, vamos a ver los ejemplos, pero vamos a recordar acá con la teoría. ¿Sí? Dice, enunciativas. Las enunciativas son aquellas que afirman o niegan algo, aquellas que te informan, así de simple, no hay más. Dice, informan de un hecho, una idea, un suceso, un hecho coyuntural, una noticia, una historia, etcétera, etcétera, ¿no? Solamente es información. Ayer visitamos el Museo Arqueológico, es solo una información, ¿no? El perrito se cayó del segundo piso, es una información, no hay más. Quieren vacar al presidente, eso ya no es novedad, ¿no? Información, eso sería una oración enunciativa. El Congreso siempre se enfrenta al Ejecutivo, función informativa.
Las interrogativas, como su nombre lo dice, interrogan, cuestionan, están presentes en las preguntas. Preguntan sobre algo. Suelen ir entre signos de interrogación. Esto es importante, mira. Suelen signos de interrogación. Pero si te dice suelen, quiere decir que eso no es siempre. Si no diríamos, va entre signos de interrogación. ¿No? Dice suelen, es decir, a veces sí, a veces no. La mayoría de veces sí, pero algunas veces no, ¿no? Entonces ahora vamos a aclarar eso. ¿Ya has visto esta película? ¿No? Por ejemplo, allí tienes una oración interrogativa. Las exclamativas son fáciles de reconocer, ¿no? Están siempre, digamos, encerradas con estos signos de puntuación que vienen a ser los signos de exclamación, ¿no? O signos de admiración, cualquiera de esos dos nombres, exclamación o admiración. Iremos todos a París, ¿no? Eso es una exclamación, pero imagina que no le hubiese puesto los signos de exclamación o de admiración. ¿Cómo tendría que leer? Iremos todos a París, que es tan diferente a iremos todos a París, o incluso, ¿iremos todos a París? Es una pregunta, ¿no? Entonces, recuerda que los signos de interrogación, de exclamación, son importantes. Errores en la falta de uso de estos signos abundan constantemente. Y ¿saben dónde los encuentro? Voy a tener que tomarles unas fotos a mi WhatsApp y se las voy a mostrar en algún momento, ¿no? Porque, wow, escribe, y claro, uno dirá, no, pero ya, pues, profesor, usted es la profesora de lenguaje, entonces obvio que se va a dar cuenta de los errores. Bueno, sí, pues es cierto, ¿no? Es como si yo le escribiera, no sé, a un médico, y el médico diría, ay, pero esta señora, ¿cómo salir? Y yo digo, what, ¿no? Bueno, pues no soy médico, no manejo el idioma técnico de los médicos, etcétera, ¿no? Pero hay cositas que ya sobrepasan, sobrepasan toda, digamos, toda norma, toda regla, ¿no? Por eso es que hay que tener cuidado. Las imperativas son aquellas que expresan orden, mandato, ruego, sugerencia, ¿no? Las sugerencias también están presentes aquí en las oraciones imperativas, ¿sí? Las sugerencias. Siempre dice orden o mandato es lo mismo, ¿cierto? Orden o mandato. También los pedidos, ¿no? Los ruegos también están presentes aquí, ¿sí? Ruegos, sugerencias están presentes. Firme usted el recibo de compra, es una orden, ¿no? Firme usted el recibo. También lo puedo hacer a modo de pedido. Firme usted el recibo, por favor, ¿no? Por favor, firme el recibo también, ¿no? Pero todos esas expresiones son oraciones imperativas. Las dubitativas, mira, de duda, duda. Las dubitativas son aquellas que expresan duda. Dice, suelen empezar con palabras o expresiones como quizá, tal vez, a lo mejor, de repente, probablemente, ¿no? Pero esas palabras siempre nos dan una idea de duda, o sea, puede que sí, puede que no, pero no tenemos la certeza, ¿no? Tal vez vayamos en avión, tal vez, eso significa que también existe la posibilidad de que no vayamos en avión, ¿no? Entonces, esas vienen a ser las oraciones dubitativas. Las desiderativas, mira las tres primeras letras, desde que, ahí podríamos deseo. Las desiderativas son aquellas que expresan un deseo, un anhelo. Ojalá vuelvas pronto. Esta palabrita es clave, ¿no? Siempre están allí encabezando ese tipo de oraciones. ¿Sí? Entonces, hasta aquí ya sabes a qué se refiere cada una. Entonces, ahora veamos algunos ejemplos. Tenemos 12 oraciones aquí. Seguramente nos visitará mañana. Ya, chicos, a ver, ustedes mismos son. Vamos a completar qué clases de oraciones encontramos aquí. Seguramente, probablemente, quizá, tal vez, a lo mejor. ¿Qué oración es esta, chicos? Duditativa. Dubitativa, claro, muy bien, ¿no? Es una que expresa duda, es dubitativa, ese es su nombre, a ver acá, ya está, ahí está escrito para que lo tomen en cuenta, ¿no? Con B y no con V, dubitativa. ¿Entregaron los trabajos a tiempo? ¿No?
que amerita una respuesta bien simple, sí o no, ¿no? Entonces, ¿es clara esta oración? ¿Qué clase de oración es esta, chicos? Es solo una pregunta, ¿no? ¿Entregaron los trabajos a tiempo? Esta es una oración interrogativa, ¿no? Claro, muy bien, José, muy bien también, Montoya. La educación nos hará libres. La educación nos hará libres. A ver qué opinan en este caso, chicos. La educación nos hará libres. Ya, enunciativa, me dice Joseph. Claro, es enunciativa, pero imaginen que yo cambiara un poquito. La educación nos hará libres, coma, lean. Ya cambió todo, ¿no? Es una manera de decirte, lee, porque la educación te dará libertad, ¿no? Pero así como está, es solamente un enunciado. Aún no han leído los gallinazos sin plumas. A ver qué opinan. ¿Qué clase de oración será esta? Aún no han leído los gallinazos sin plumas. Ya me dice aquí dubitativa. Pero ¿dónde estaría la duda en esta oración? Aún significa todavía. Todavía no han leído los gallinazos sin plumas. Ya. Si esta fuese una oración interrogativa, especialmente en ella, habría que ponerle signos de interrogación. Y no los tiene. Claro, con signos de interrogación se vería mucho mejor, ¿no? Se leería mucho mejor. ¿Aún no han leído los gallinazos sin plumas? ¿No? Pero no los tiene. Y como no los tiene, y tampoco me da una idea de pregunta, entonces es solo una afirmación. Aún no han leído los gallinazos sin plumas. Recuerden que también se toma en cuenta la entonación, ¿no? Aún no han leído los gallinazos sin plumas. Este es solo, ajá, muy bien, Montoya, enunciativo. Me gustaría volver a verte. Me gustaría volver a verte. Claro, ¿no? Me gustaría, ese es un deseo, ¿no? Desiderativa, muy bien. Ve y pídele perdón. Ve y pídele perdón a tu hermanita porque le has quitado su chupetín. Imperativa, claro, una orden, ¿no? Es imperativa. Ah, por cierto, miren, ahora que lo tengo ahí escrito, las imperativas también tienen este nombre, exhortativas. Imperativas o exhortativas. Tremendo problema. Esto está fácil porque ahí hay un signo de puntuación que te ayuda, ¿no? Te guía, claro, ¿no? Tremendo problema, oración exclamativa. Nunca me ayudó con la tarea. A ver qué clase de oración será esta. Nunca me ayudó con la tarea. Claro, claro, es una oración enunciativa, ¿no? Estoy confirmando, afirmando, anunciando, comunicando que nunca me ayudó con la tarea, ¿no? ¿Cuál es el ave nacional? Bueno, ya esta ya la había escrito acá, interrogativa, ¿no? ¿Y ustedes saben cuál es el ave nacional? Un gallito. Bien, ¿cuál es el ave nacional? Es una oración interrogativa, claro, muy bien, Montoya, el gallito de las rocas, ¿no? Tal vez vuelva temprano, así es, Joseph, muy bien. Tal vez vuelva temprano. Esta oración es desiderativa, enunciativa, claro, de duda, dubitativa. Por favor, presta atención. ¿Qué oración es esta? Un pedido está, claro, muy bien, Montoya, yo sé muy bien, imperativa, ¿no? Los pedidos, ¿no? Son oraciones imperativas. Ojalá que la reflexión dé resultado. Ojalá, basta el ojalá, ya eso es, no, dubitativas son duda, indican duda. Esta más que duda es un deseo, ¿no? Recuerda, deseo, así comienza con de desiderativa, ¿no? Las que expresan deseo, ya, perfecto. Muy bien, chicos, muy bien. Veamos por aquí. Dice, clasificación de las oraciones según su estructura.
¿no? Esta también es una clasificación importante. Las oraciones pueden ser unimembres o pueden ser bimembres. Los nombres te lo dicen todo. Uni, ¿no? Uni, de uno. ¿Un qué? Un miembro, formada por un solo miembro. Ojo, no es una sola palabra, sino un solo miembro. Ahora les explico por qué. Las bimembres son aquellas que tienen dos. ¿Dos qué? Dos miembros. ¿Cuáles son esos miembros? Sujeto y predicado. Aquí cuando decimos unimembre porque tiene solo un miembro, no podemos decir, es que solo tiene sujeto, pero no tiene predicado. O al revés, es que solo tiene predicado, pero no tiene sujeto. No, simplemente que la oración que tengas, no, en esa oración que tienes, no podemos encontrar cuál es el sujeto y cuál es el predicado. No podemos diferenciar y decir, esta parte corresponde al sujeto y esta otra corresponde al predicado. No, simplemente es una oración de un solo miembro y no se puede decir, es solo un sujeto o es solo un predicado. No, simplemente es una oración unimembre. Por ejemplo, mira esta, lluvia. ¿Cómo puedo decir dónde está el sujeto? Ya, yu será el sujeto y bia será el predicado. No, es imposible, no tiene sentido, es ilógico, es absurdo. Entonces, esta es una oración unimembre. ¿Por qué es una oración? Tiene sentido, ¿no? Pero tenemos siempre que imaginar el contexto, ¿no? Lluvia, hace poco ha habido una lluvia así fuerte, ¿no, chicos? Yo miraba desde mi balcón y como está cerca un poste, se podía ver pues cómo caía con fuerza el agua, ¿no? Y recordaba que de niña a mí me gustaba la lluvia. Cuando llovía, yo salía al patio, ¿no? En realidad es un pasaje donde yo he vivido, es un pasaje, y me gustaba que me cayera. Hoy en día también me gusta la lluvia, pero siento preocupación. Ya mi visión no es la misma. Siento preocupación por la gente que vive en sus chocitas, por la gente que vive en aquellas zonas de peligro, de los huaicos, porque ya comienza la época de los huaicos, y entonces, no, ya me da pena. Digo, ya que pare la lluvia. Todo sea por aquellos que sufren por la lluvia, ¿no? Pero sí, pues es agradable, ¿no? En la sierra. Cuando yo he viajado el año pasado a Puno, pero ¿qué tal lluvia? Inmediatamente las calles se convierten en ríos, ¿ah? Y eso que estábamos con mi familia con estos ponchos de agua, ¿no? Qué bárbaro, ¿ah? Zapatillas empapadas, así, empapadas. Sí, súper fuerte, así es, José, unas lluvias, bueno, es que las lluvias de la sierra, esas son las verdaderas lluvias, pues aquí en Lima no, Lima es prácticamente una zona desértica, claro que llueve en invierno, sobre todo en invierno, pero unas lluvias pues que no causan esa emoción, ¿no, chicos? Si alguno de ustedes ha viajado a la sierra y en época de lluvia, saben de qué hablo. Bien, oración bimembre, mira, la señora camina, ya fácil, la señora, sujeto, camina, predicado, tú puedes encontrar sujeto y predicado en esa oración, ¿sí? Y de acuerdo a esto vemos acá algunos ejemplitos, ¿no? Por ejemplo, mira, formado por una sola palabra, auxilio, aló, vamos a ponerle su tilde, aló, son oraciones unimembres. Ojo, dice, tienen un solo miembro, que no es sujeto ni predicado, ¿no? O sea, no puedo decir, es que esto es solo un predicado. No, no es ninguno de los dos. Simplemente es unimembre. No puedo dividir, no puedo encontrar ni al sujeto ni al predicado. Y la bimembre, por ejemplo, ¿no? El soldado López del ejército peruano era nuestro, ahora voy a ponerle acá tilde, era nuestro amigo, el soldado López del ejército peruano. Hasta ahí va el sujeto. No, perdón, hasta peruano, hasta allí va el sujeto. Era nuestro amigo, ese viene a ser el predicado. Fácil, sencillo. Aquí nada tiene que ver la extensión de las oraciones, hay oraciones muy extensas, otras muy cortitas, pero hay que darse cuenta de si puedo reconocer o no al sujeto o al predicado, ¿sí? Los limeños si van a Puno, de verdad sí les da, sí les da COVID. Ay, me daba risa porque creo que ha sido el año pasado que hubo truenos, relámpagos, ustedes deben recordarlo. Uy, los limeños, sé de gente que se arrodillaba y se ponía a rezar pensando que ya se acercaba el fin del mundo. Ahora se reirán, ¿no?
Bueno, a mí no me asustaba, pero sí me emocionaba y me asombraba. ¡Wow! El ruido, ¿no? ¡Qué bárbaro! ¿No? Yo me desperté, me recuerdo con el ruido. ¿Mm? Así que bueno, es que es otra zona, pues otras vivencias, ¿no? Bien, a ver, entonces veamos aquí qué es lo que nos pide en esta práctica. Reconocer si la oración es unimembre o bimembre. A ver, chicos, pensando, usando nuestra masa encefálica, ¿qué clase de oración será esta? ¿Unimembre o bimembre? Mientras tanto, yo voy a aprovechar en tomar agüita. Mm. Fabián, Joseph, claro, claro, porque ¿cuál es el sujeto, chicos? Si es bimembre es porque puedo encontrar al sujeto y al predicado. ¿Cuál será el sujeto en esta oración? Es Tácito, ¿cierto? Yo. Yo pensé que dormías. Sujeto y lo demás predicado. O sea que lo que estaba escrito es un predicado, pero sí tiene un sujeto, sí existe un sujeto que es Tácito, ¿no? Amanece más temprano. ¿Qué clase de oración será esta, chicos? ¿Bimembre o unimembre? Amanece más temprano. Unimembre, claro, miren, en las oraciones, ¿no? Esto como dato para que lo recuerden. Las oraciones en las que están presentes los fenómenos de la naturaleza o los fenómenos climatológicos, por ejemplo, amanecer, anochecer, llover, garuar, relampaguear, ¿no? Ya, si existen esos verbos, la oración de hecho es unimembre, ¿no? Porque amanece más temprano, pero ¿quién amanece? No existe sujeto aquí, ¿no? Entonces esta es una oración unimembre. Vamos a poner la U nada más de unimembre, ¿sí? Aquí vamos a poner B de bimembre para reconocer. Llueve a mares, les acabo de decir esto hace un momento. Entonces, ¿qué oración es esta? Llueve a mares. Uni o bi. Es más, chicos, para que no se cansen, porque no les dé artritis, pongan una U o una B, punto. Uni, ya, muy bien, uni, claro. Llueve a mares, oración unimembre. Es muy tarde. Uni o bi. A ver, tengo las dos respuestas. Es muy tarde. Igual, ¿no? Relacionados con el tiempo, son oraciones unimembres, ¿no? Para hallar el sujeto, cuando yo quiero hallar el sujeto en una oración, puedo hacer la pregunta ¿qué? Que es la misma de lo de, por eso a veces hay que tener cuidado, la pregunta ¿qué? Y la pregunta ¿quién? Cualquiera de esas preguntas, en el caso de quién, también puede ser quiénes, si el verbo está en plural, ¿no? ¿Qué y quién? Esas son las preguntas para hallar el sujeto. ¿Sí? Podría hallar el sujeto. Encaja esta pregunta, por ejemplo, en la primera oración bimembre, ¿no? ¿Qué pensé? Bueno, no es que pensé, sino quién, ¿no? ¿Quién? Pero como está en primera persona es difícil. Entonces, ¿quién pensó? ¿No? Yo, ¿no? Entonces ahí sí se puede encontrar el sujeto, pero acá como pregunto, no hay esas preguntas que